Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Marcelo González, líder profesional de la Fundación para el Progreso en la quinta región de Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, editor de Demo Digital, Atrévete a opinar en Internet. Cada jueves a las 19 horas en Radio Portales, 89.5 FM e Internet, la regalona de los porteños, animamos su regreso a casa y el encuentro con familiares y amigos. Grabamos este programa más temprano y lamentamos no poder incluir las últimas noticias. Si se perdió esta transmisión, véala después en nuestro canal de YouTube. Como siempre, les recordamos que la vida es bella y procuramos traer buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo ha estado esta semana? Bien, Enrique, entre descansado y no tan descansado, porque claro, ayer aproveché de descansar, de ordenar un poco acá en mi casa y me puse a ver el partido de Chile que terminó eso de las 2 de la mañana, jugó bien tarde, así que por eso hice siesta durante el día, pero después con el partido terminé trasnochando igual, así que hoy día ando medio cansado. Pero mira, yo había pensado verlo, pero después se me olvidó, para decirlo francamente. Y claro, sabía que partía a medianoche. Y bueno, ¿y cómo nos fue? Empatamos a dos, sí. Es que el partido también tuvo poca publicidad, encontré yo. De hecho, yo me enteré Mm. ayer que jugábamos. Me enteré a eso como de las 7 de la tarde, con un amigo me dice, oye, de verdad que hoy día juega Chile. Hubo poca publicidad, encontré yo poco ruido respecto al partido para ser un partido de la selección. Pero bien, el partido lo empatamos a dos. Chile mostró buenos minutos de fútbol. Hay que recordar que es una selección joven, o sea, Sí. son todos casi algunos debutando, otros que tienen pocos partidos, como el caso de Gabriel Suazo, que también estuvo en la última clasificatoria. Pero en general se vio bien, se vio un equipo mucho más vertiginoso, mucho más rápido respecto a lo que estamos acostumbrados ahora en la selección, porque la selección, bueno, obviamente con la edad los jugadores se han vuelto un poco más lentos, entonces acá uno ve más juventud y ve más rapidez, con Montesinos por las bandas, con Clemente Montes por ahí también que jugó por la otra banda, entonces se vieron buenos minutos de fútbol. Y yo creo que es importante, o sea, al final es importante tener estos recambios. Oye, yo creo que jugaba Núñez también de la Católica, ¿no? Jugó el primer tiempo, el segundo lo cambiaron, yo no sé si habrá sido por algún golpe o por simplemente decisión técnica, porque sí, bueno, tenía tarjeta amarilla, le habían puesto tarjeta amarilla en el primer tiempo, Ah, así que jugó por lo menos 45 minutos y sí, jugó harto, o sea, se nota que es un jugador que tiene harto talento y probablemente pronto lo veamos fuera de Chile en algún equipo europeo. Lo mismo con el Zanahoria Pérez que el jugó arquero, sí. sí, hizo una muy buena tapada también, tuvo buenos minutos, de hecho Lazarte creo que lo destacó harto después del partido, así que también yo creo que eso es bueno porque no solamente traspasa lo que hizo en el campeonato local, que hizo muy buena temporada, sino que también lo empezamos a ver en la selección y tener recambio en ese puesto es importante al final. Sí, yo creo que él va a ser el relevo de Bravo. Claro que bueno, vamos a tener que cambiar la conversación porque si no van a pensar que estamos en el programa de deportes en Portales. Pero en fin, oye, el sábado pasado se divulgaron las últimas encuestas, porque la ley prohíbe que haya encuestas muy cercanas a la elección. Fíjate que lo curioso es que el promedio de 7 de ellas da un virtual empate en la carrera presidencial. Ojo que en la elección anterior, el promedio de las encuestas le dio seco, como dicen los lolos, en el resultado que obtuvieron Kast y Boric. En este caso, el promedio de las encuestas que no tocó estos últimos acontecimientos de la semana pasada, o esta semana en realidad, eh, le da una ventaja de 6 décimas a Kast. Eh, Ahora, yo creo que cuando se acabaron las encuestas partieron los programas de televisión. Y ahí entonces, bueno, en realidad se convierte en una verdadera encuesta, porque a cada rato
consultan cuánta gente está conectada, en realidad cuando se hace por la transmisión por internet, y resulta que en el programa Dos Caras de la Moneda fue notable la ventaja de Kast respecto a Boric. Eh, bueno, Boric también dejó de participar en esta entrevista con el Partido de la Gente, que fue muy interesante porque es un grupo al cual todos miran, porque es un capital de votos que nadie sabe exactamente hacia dónde están orientados. Ahora se vienen los dos debates presidenciales, yo creo que el de la Archi es mañana viernes, y el lunes 13 el de Anatel. La pregunta de fondo es, ¿se repetirá el fenómeno que ha ocurrido en Chile, que el que gana la primera vuelta gana la segunda? Esto ocurrió en, ¿cómo se llama? Ocurrió cuando estaba Lagos con Lavín, Bachelet con Piñera, Piñera con Frey, Bachelet con Matei y Piñera con Guillier. ¿Qué opinas, Marcelo, de entre las encuestas, los programas de televisión, los debates y esta tradición que ha ocurrido? ¿Qué va a pasar el próximo domingo 19 de diciembre? Buena pregunta, querido Enrique. Va a estar bien interesante. De todas maneras, mira, para hacer un punto, estaba leyendo una noticia de BioBio y BioBio dice que quien ganó el rating en este programa de Don Francisco fue Boric. Dice que Boric tuvo incluso pick de 14 puntos y Kast de 13. Pero bueno, eso independiente de eso, porque José Antonio Kast estuvo en el programa de Franco Parisi, donde tuvo un alto alcance. Hemos visto, para lo que hemos seguido un poco las visualizaciones en YouTube, que ya han pasado los 500.000 visualizaciones solo en YouTube. O sea, hay que sumarle eso lo que se generó en Facebook y otras plataformas. Y además, si uno ve las visualizaciones de este mismo programa de Don Francisco, uno ve que ha habido más interés en ver el de José Antonio Kast que el de Boric en YouTube, por lo menos. O sea, por lo menos hasta ayer vi que iban cerca de 300.000 los que habían visto el de Kast, 280.000 creo, y el de Boric cerca de 200.000. Eso obviamente es un dato, o sea, uno puede sacar muchas lecturas de ese dato, pero sin duda es bien interesante porque la campaña en general se ha vuelto bastante apretada en términos de traspaso de votos, a diferencia de años anteriores, creo yo, de elecciones anteriores, donde la gente seguía mucho lo que el candidato perdedor decía y no es que existiera un endoso total de votos, pero sí existía una buena transferencia de los votos según el liderazgo. Me parece que en estas elecciones no están así y eso obviamente genera mayor incertidumbre, porque uno podría pensar, por ejemplo, que los votos de Marco Enrique o de Yasna Proboste o de Sebastián Sichel, que eran los candidatos más al centro, incluso el mismo Franco Parisi, eran votos que, bueno, en el caso de Yasna Proboste y Marco Enrique Minami iban a pasar 100%, podríamos pensar, o una gran cantidad a Gabriel Boric, pero eso no necesariamente va a ser así, y de hecho si uno ve la elección anterior, donde estuvo Marco Enrique con Guillé y con Sebastián Piñera, uno hubiese pensado que los votos de Marco Enrique iban a pasar a Alejandro Guillé y cerca del 60% pasaron a Sebastián Piñera. Entonces, al final ahí hay una cosa muy interesante respecto a qué puede pasar. Como dices tú, claro, históricamente siempre el que ha salido primero ha sido el que ha ganado, y uno podría pensar que puede ser así, pero también es primera vez que hay un candidato que se desploma tanto como Sebastián Sichel en la elección, y es primera vez que candidatos que no partían siendo, o sea, que partieron siendo candidatos no terminan yendo. Entonces, estamos viviendo también una etapa muy, 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 lo que hoy día se dice líquida, o sea, estamos viviendo una época de muchos cambios, de que algunos dicen que depende mucho del último debate, otros dicen que depende mucho de las últimas cuñas que salgan, depende mucho también de cómo vean los candidatos en estas discusiones. Entonces, todo está demasiado movedizo como para poder generar una proyección, me parece a mí. Sí, fíjate que
para tratar de buscarle un ángulo distinto, digamos, a este fenómeno que estamos viviendo, yo creo que hay como tres planos que permiten a una persona tomar la decisión de votar por uno o por otro. Yo creo que hay un plano como valórico, digamos, un tema de la conciencia, de si la persona que está, ese candidato está de acuerdo con mi ética, mi moral, las cosas que yo pienso que están correctas o que están malas. Y esa es una cosa que de repente le inclina la balanza para uno u otro lado cuando existe esta afinidad de principios, de valores, de creencias en las personas. Yo creo que otro factor quizás tan importante como ese es la parte racional, que yo creo que el otro día creo que lo comentamos. Las personas, eh, yo creo que la minoría lee los programas. Entonces, ahí ya no es si el candidato está de acuerdo con lo que yo creo, sino que los argumentos que pone sobre la mesa son los que me convencen. O sea, tiene una buena lógica, lo que promete se va a poder cumplir, tiene experiencia, en fin, hay argumentos racionales, así como los primeros son éticos, los segundos son racionales, es como la ratio, como decir. Y finalmente, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la psique o con si un candidato me es o no simpático. Porque puede que no me convenzan sus ideas, puede que no esté de acuerdo con mis valores, pero yo siento cierta afinidad con él, me cae bien, lo encuentro que su expresión es muy agradable, es una cuestión más de estómago, digamos. O sea, con estómago, con el corazón y con la mente, digamos, se toma la decisión de votar. Yo sé que hay muchos que dicen, claro, que el voto es más afectivo que racional, pero yo creo que las tres cosas están en juego: los valores, las ideas y los sentimientos. ¿Qué te parece a ti ese enfoque, Marcelo? Sí, sin duda, Enrique, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que hoy estamos viviendo más de emociones que del sentido racional. Y estamos viviendo, siento yo, una campaña súper, no sé si polarizada, pero sí, porque se han ido moderando ambos, pero sí en los electores hay mucha agresividad. Uno ve también incluso algunos convencimientos viendo a los candidatos casi como mesías. Entonces hay una lógica detrás muy psicológica, muy emocional, que eso obviamente también hay que ponerle ojo, porque cuando uno se va demasiado a lo emocional o falta un poco más de raciocinio, más de racionalidad a la elección, se pueden cometer errores garrafales. Entonces, eso ha sido bastante interesante. Yo por lo menos, claro, me parece súper inteligente por parte de los candidatos moderar su programa, pero la pregunta es que ellos están moderando a sus electores. Si es que hay, porque uno los ve en ambos lados, ciertos grupos que son bastante radicales y bastante agresivos. Entonces termina incluso agotando un poco el tema de repente de las elecciones porque uno ve tanta agresividad, uno se mete a redes sociales y están peleando todo el tiempo, uno calificando a José Antonio Cast de fascista, otros con mayor o menor razón hablando del otro candidato como comunista. Entonces hay una discusión constante y bueno, esta elección parece ser que va a terminar llevándose más por lo emocional que por lo racional. Sí, y también existen como dos candidatos por cada candidato. Uno es la persona y otro es la imagen que proyecta. Y tú ves que, por ejemplo, en el caso de Boric, él lo teníamos desgreñado, sin corbata, con un lenguaje bastante agresivo, y ahora lo vemos moderado, con una tenida más formal, y hablando, o sea, las imágenes y las personas de repente como que no cuadran. Uno dice, tendré estrabismo o algo así, pero esa imagen no es la que yo tenía, digamos. Me cambiaron al candidato, me cambiaron la persona. Yo creo que las personas siguen siendo las mismas, pero seguramente hay todo un equipo de gente que está detrás del candidato y que le dice, no, tú no puedes decir esto, tú no puedes estar ahora
a favor de la violencia, tiene que estar en contra de la violencia. Lo mismo, digamos, para tratar de ser objetivo, yo creo que en el caso de José Antonio Kast también, el programa tenía algunas rigideces que se flexibilizaron con el diálogo con los asesores con los cuales compitió, digamos. Entonces, como dice José Antonio Kast, claro, él dice, bueno, hay que adecuarse a las circunstancias sin perder el norte, que es una cosa bien difícil en términos políticos, digamos, de que cómo mantienes tus convicciones cuando tú tienes que transar a cada rato, digamos, para poder lograr algún tipo de cosa, como se vive en cada minuto en el Parlamento. Y bueno, respecto a lo que tú decías, es muy cierto eso de... eh, no me gusta, digamos, cómo se llama la persona, pero no me gustan sus compañeros de ruta, digamos. O sea, es como la suegra que diría, me gusta este niñito para ti, pero no, los amigotes que tiene, no, para nada, no me dan ni una confianza. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, y ahí tú marcas dos puntos esenciales, porque el primero, bueno, obviamente uno ve a un Gabriel Boric disfrazado hoy, o sea, no disfrazado solamente desde el punto de vista de la vestimenta, que lo está, uno lo ve ahora mucho más, no sé, no afeitado, sino que con una barba mucho más Más definida, cuidada, claro. mucho más, mucho mejor, mucho más preocupado de la ropa, del peinado. Pero además de disfrazado de una moderación que antes no se le había visto. O sea, y uno empieza a ver, por ejemplo, cómo él era bastante crítico de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, y hoy tiene muchas palabras de admiración a Carabineros. O sea, ayer en el programa de TVN llegó candidato, llegó tu hora, también refiriéndose muy bien. Antes hablaba de refundar Carabineros, hoy están hablando de reformar. Entonces hay un viraje muy radical respecto a lo que él fue en su primera vuelta. Y las personas pueden cambiar, claramente pueden cambiar. Las personas pueden cambiar de opinión, pero es llamativo la profundidad de cambio que ha tenido Gabriel Boric, y sobre todo tan rápido, porque él, digamos que terminó la primera vuelta y el día lunes en los matinales y en los distintos espacios donde estaba, ya tenía un cambio de opinión súper súper radical. Entonces, claro, es legítimo cambiar, siempre, siempre es legítimo cambiar. Uno puede cambiar de opiniones. De hecho, es parte de la vida cambiar, porque uno va teniendo experiencias nuevas, va aprendiendo cosas nuevas, pero cuando los cambios son tan radicales y tan rápidos y no hay un periodo de reflexión, parecen poco creíbles, a mi parecer. Sí, En el caso y... perdón, aquí con Sí, no, esto no, terminé. de acuerdo. En el caso de José Antonio Cast, yo creo que es distinto, porque José Antonio Cast, con mayor o menor inteligencia en este viaje que hace a Estados Unidos, sí se da un espacio para, por lo menos de silencio, creo yo, que te permite en ese sentido digerir un poco más, o da la impresión desde afuera que tiene un espacio más de reflexión, de digerir un poco más también los cambios que hay que hacer. Y ahí, obviamente, incluyendo a asesores, a los que ha escuchado, porque a diferencia de Boric, parece ser que los asesores los tiene simplemente de adorno. Se crea un programa mucho más moderado, pero que de todas maneras hay que tener cuidado, como dices tú, por los compañeros que tiene o por la gente que acompaña. O sea, en el caso de José Antonio Cast, el Johannes Kaiser ha sido un problema para él, y probablemente los va a seguir siendo, porque tira de repente comentarios que son poco acertados, y, y son poco acertados porque están profundamente equivocados, digamos, no solamente porque los dicen en contextos poco adecuados. Mm. Sí, mira, yo creo que el tema racional también me preocupa. O sea, ¿te acuerdas que hablábamos del plano valórico, el plano racional, el plano afectivo? En el plano racional hay ideas que como que carecen de sustento en el caso de Gabriel Boric. Yo no vi el foro completo, debo confesarlo, digamos, pero me llama mucho la atención esta cosa de movilización gratis, eh, salud gratis, educación gratis. Las cosas gratuitas no existen.
sea, todas las cosas tienen un costo. La diferencia es que ese costo lo asume el Estado, una corporación, la persona, una empresa, pero ninguna cosa es como pretender que las cosas se movieran sin gasto de energía. Es como eso es increíble, digamos. O sea, cuando un bus tiene que propulsarse, ojalá con sistema eléctrico, digamos, y no con un sistema de combustibles fósiles, igual gasta energía, igual el señor tiene que tener un sueldo, el que está manejando, hay gastos de mantención, de lavado, de aseo, de qué sé yo. En fin, nada, la actividad que tú quieras imaginar es gratuita. Gratuito para el usuario, eso significa que el Estado lo paga. Y cuando el Estado paga, significa que le tiene que pedir a muchos usuarios que le paguen a otros. Entonces, yo creo que ahí, a diferencia, lo que me llama la atención positivamente del cambio de Castro fue que lo dice explícitamente en su nuevo programa, que ya no tiene 800, en realidad no es un nuevo programa, él habla de un nuevo plan de gobierno, con ideas más centrales y con menos detalle. El programa tenía 829 propuestas, el plan tiene como 50 y ha cogido muchas cosas de las propuestas de los otros candidatos con los cuales compitió. Entonces, yo vi un proceso bastante más racional y más comprensible que algunas promesas que son, para mi gusto, sin sustento económico. A lo mejor estoy viéndolo de una manera muy subjetiva, pero no sé si tú piensas lo mismo. Sí, es que, por ejemplo, vamos a pensiones, que es un tema que a mí me gusta. Tú, por ejemplo, ves el programa de Boric, el nuevo, donde se dice que se ha convergido con el proyecto de Jasna Proboste, pero lo que uno ve al final en la base es lo mismo, o sea, él sigue hablando de cuentas nacionales, sigue hablando de que al final las personas van a tener que pasar a un sistema nuevo donde se van a eliminar las FP. Entonces, en realidad el proyecto sigue siendo el mismo y sigue siendo igual de malo. En el caso de José Antonio Kast, lo que aún ha visto es que se han ido integrando cosas, por ejemplo, se integró la idea de la marraqueta bajo el brazo, que se llama, que es como de poder poner 1 millón de pesos a los niños recién nacidos, que es una propuesta que por lo menos sé que venía de Franco París y que habían algunas personas también entiendo que de Osandón. Eh, Viene la idea también de recaudar a través de impuestos o de consumo, digamos, a través de consumo, que era una propuesta de Ignacio Briones. Entonces, lo que uno ve ahí es que se ha escuchado, se ha ido tomando también en consideración estas opiniones de expertos, se ha moderado bastante en términos de que en primera instancia se hablaba mucho de eliminar impuestos, de bajar impuestos, perdón, claro, de bajar impuestos, y hoy se ha bajado harto un poco esa expectativa diciendo que hay que hacer un programa mucho más realista y en ese sentido me parece que ha sido mucho mejor trabajado el de José Antonio Kast que el de Gabriel Boric. Esa es la impresión que a mí me da. Creo que el de Gabriel Boric al final, el Partido Comunista, y que también lo dijo Telier en algún momento, el programa no se iba a cambiar y da la sensación que el programa, no sé, un 95% sigue siendo el mismo y solamente un 5% donde han agregado algunas cosas, han bajado expectativas que al final ellos tenían, porque ellos en un momento hablaban de una pensión básica de 250.000 pesos y hoy lo bajaron a 225, cosas así, muy maquilladas, digamos, son las diferencias que uno ve en el programa de Boric 1 versus Boric 2. Sí, ese asunto que dijiste de la marraqueta me pareció súper interesante y me acordé que como yo soy bastante, por haber trabajado en la Cámara de la Construcción, bastante simpatizante del sistema de capitalización individual, yo me acuerdo que le hice algunas cotizaciones a mi hijo cuando estaba en la universidad. Porque claro, él iba a partir trabajando 5 o 6 años después, pero esas primeras platas, que aunque no sean muchas, te hacían mejorar el resultado de los intereses en el largo plazo, si no me equivoco. Entonces, fíjate que eso me parece una idea bastante interesante. Yo creo que sería una absurdo, por no decir una estupidez, eliminar el sistema de capitalización individual que tan buen resultado le ha dado no solamente a los ahorrantes, sino que a Chile en general. Oye, Marcelo, estoy viendo que ya se nos fueron los minutos de la primera parte, así que yo tengo aquí
para contarle a los auditores que estamos navegando en el Mediterráneo y estamos llegando a los puertos de Italia, estuvimos en Venecia, estuvimos en Génova. Bueno, y ahora, una vez que se terminó la faena de zarpe del puerto de Génova en Italia, de nuestra querida nave Imagina, los pasajeros pasaron a tomar un café o un chocolate bien caliente y unas once más bien suculentas, porque la temperatura encubierta era de apenas 9 grados. Después de una breve travesía, mañana temprano recalarán en el puerto francés de Marsella con pronóstico de lluvia. Marsella es el tercer puerto más importante de toda Europa. Va detrás de Amberes, de Bélgica y del puerto holandés. Y proyecta el comercio de Francia hacia el Mediterráneo. Marsella fue fundada como una colonia griega y se llamaba Massalia, ahí por allá por el 600 antes de Cristo, y productora de vinos desde el siglo IV. Hoy supera el 1.600.000 habitantes en toda la zona urbana y aledaña. Bueno, no podemos olvidar que se hizo famosa con la marcha militar de la Revolución Francesa, la Marsellesa. Abrió el camino a la expansión colonial francesa en el norte de África, en Argelia, y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial fue parcialmente destruida con los bombardeos. Antes de bajar a tierra en el pasillo de los camarotes, se escucha la melancólica canción de Indila, Dernière Danse, o sea, el último baile.
Después de haber escuchado a Indila cantando El último baile, les contamos a nuestros auditores que hoy se celebra el Día Internacional de la Informática. Esta se celebra desde el año 1983 en homenaje a Grace Murray Hooper. Ella fue una científica que llegó al grado de contraalmirante en la Marina de los Estados Unidos y fue la primera programadora mujer. Y fue la primera mujer programadora que desarrolló varias aplicaciones contables para el primer computador desarrollado por IBM. Por otra parte, el Santoral Católico celebra hoy 5 vidas ejemplares. Algunos nombres que ya no están en uso, pero saludamos a todas las Valerias con un fuerte abrazo. Acuérdese usted también de su amiga Valeria, de su prima, sobrina, y mándele un WhatsApp de saludo. Bueno, ahora tenemos el tema de discusión de la segunda parte, o de conversación, a pesar que de la discusión dicen nace la luz. El martes pasado el Congreso aprobó con una mayoría transversal la ley del matrimonio igualitario, una legislación polémica que nos convierte en el 30º país del mundo y el 9º de América en aprobarlo. Para las activas minorías sexuales constituye un triunfo histórico, pero para otras personas es una legislación equivocada e innecesaria. No podemos dejar de recordar que matrimonio es una palabra que viene del latín, matrimonium, y significa calidad de madre. Y uno se puede preguntar, ¿qué sentido tiene hablar de matrimonio si no existe maternidad? Maternidad entendida que naturalmente la unión de un hombre y una mujer. ¿Qué te parece, Marcelo, el matrimonium? No, yo estoy contento con este nuevo proyecto que de hecho creo que hoy debería ya hacerse ley, o sea, como promulgar. Eh, Me parece que es una manera, una buena demostración de que Chile ha ido evolucionando también y ha ido avanzando. Yo por lo menos como liberal creo que el Estado tiene que velar por entregar la igualdad de trato a las personas y un contrato que finalmente es eso, el matrimonio en términos jurídicos, un contrato entre lo que era entre un hombre y una mujer. Me parece perfecto que se vaya avanzando hacia un matrimonio entre dos personas que desean compartir su vida, si es que se quieren, si es que han decidido en principio vivir para toda la vida esa relación, me parece perfecto. Ahora Yo en ese sentido, Enrique, disculpa, sí, yo tampoco me caso un poco con la idea de que porque hay una palabra que es originaria, o sea, o que genera una institución y por tanto hay que mantener esa institución igual sin ningún cambio hasta el fin de los tiempos. Creo que ahí hay por lo menos yo creo que hay es una un cuestión prejuicio que, ese. claro, creo que hay que avanzar en esas cosas porque eh, sí, obviamente las instituciones muchas veces se forman con un fin, pero como te decía también fuera de la grabación, eh, las instituciones para mí son seres vivos, o sea, son como también está compuesto y creado por personas, las instituciones van evolucionando porque las personas también vamos cambiando y van evolucionando porque, porque la vida va cambiando, o sea, las personas van aprendiendo, que es un poco también lo que dijimos en la primera parte, van teniendo experiencias nuevas y nada está escrito, me parece, sobre piedra como para decir esto no se puede cambiar o esto no se puede modificar o no se puede agregar. Creo que en eso ahí podríamos estar contrarios. No, está bien, sí, eso es lo interesante. Ahora, escrito en piedra, tú dices como la carta de Pedro Valdivia en el Cerro Santa Lucía. Mira, Exactamente. para mí las instituciones, desde el punto de vista sociológico, es un conjunto de pautas estables que permanecen estables en el tiempo. Ahora, lo que estamos viendo es un conjunto de esas pautas que fueron estables durante muchos años y que eran como para la mayor parte de la población que estaba bajo la fe católica o la cristiandad, por así decirlo. Ojo que en el otro mundo, en el mundo árabe, es bastante más estricto respecto de ese sentido que los occidentales, y también un poco los orientales, y para qué decir Rusia, digamos. Entonces, esto también hay que mirarlo por qué parte del planeta es tan,
tan aceptado, digamos. Ahora, claro, el origen del matrimonio concebido entre un hombre y una mujer para procrear y que se perpetúe la especie, ahora se ha encontrado con cosas que no existían hace 100 años, que es, por ejemplo, la fertilización in vitro y la posibilidad de adopción por parejas homosexuales para educar a los niños. Ahora, de mi punto de vista personal, yo soy en ese sentido intransigente, pero tolerante. O sea, soy intransigente respecto de que no transijo respecto de mis valores, de que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer, pero soy tolerante de que existe y que tú no te puedes tapar, es como tratar de tapar el sol con un dedo, de que existen grupos homosexuales, todavía creo yo que es la minoría de la población, quizás no tan minoría como antes, pero todavía siendo un porcentaje bajo de la población, yo creo que ni siquiera llega al 20%, pero que tienen los mismos derechos de otra persona de realizarse y de tener una vida en común con una persona que aman, que es del mismo sexo. Eso yo lo entiendo. Y yo me quedaba contento de que existía una solución, que era el acuerdo de vida en común. Y pareciera ser que el punto de tope, digamos, entre el acuerdo de vida en común, que era bastante amplio y solucionaba problemas de herencias, pensiones, separación de bienes, toda la cosa económica, no incluía el tema de la filiación, que creo que esa es la diferencia del matrimonio igualitario. Ahora, respecto de esto último, y yo te lo dejo para que tú lo destruyas, mi argumento, es que a un niño necesita tener la imagen paterna y materna, o masculina y femenina, creo yo. Porque en caso que sean dos madres, como se ve en una serie de televisión de Netflix, las dos madres, una juega un poco el rol más masculino y otro más femenino, pero igual son imágenes femeninas más fuertes o más débiles. Y si son dos padres, bueno, homosexuales, también no ocurre el mismo cuento, digamos. Pero la imagen masculina original pura, o femenina pura, se pierde en la homosexualidad, o sea, se diluye o cambia. Entonces el niño crece con una imagen distinta de la realidad que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Sí, o sea, ese punto es interesante. Lo que pasa es que yo igual vuelvo un poco a lo mismo cuando se crea unión civil o pacto de unión civil. Se crea al final, ¿por qué se crea, digamos? Es porque no se quiere dar la figura de matrimonio. Entonces, ahí igual hay una cierta discriminación, a mi parecer, Ah, porque, claro, está el tema de la filiación, que hoy sí se avanzó a eso también, pero está dado al final porque hay ciertos grupos que creen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y por tanto, como creen eso, no se puede, no hay que avanzar hacia que dos personas del mismo sexo puedan estar casados, y por eso inventamos una figura nueva que sea casi lo mismo, pero que no se llame matrimonio. Entonces ahí igual hay una cierta discriminación, a mi parecer, porque al final lo que se está haciendo es como inventar algo distinto, porque creo que estas personas son distintas. claro. Ese Que como casi, dice que anda como pato, come como pato, grazna como pato, pero no es pato. exactamente, exactamente. Y ahí sí hay, a mi parecer, hay un cierto grado de discriminación, porque al final estamos creando figuras nuevas porque no somos capaces de a todos entregarle lo mismo, digamos, en el sentido desde el punto de vista de la igualdad ante la ley. Porque creo que por lo menos ese es el principio que me parece que es el que hay que defender cuando hablamos de igualdad de derechos y todo el asunto. Y respecto al otro tema, yo la verdad no soy muy conocedor, entonces no te podría decir, pero claramente la figura de un padre y una madre probablemente es fundamental, pero sin embargo también a mí me parece que es fundamental el cariño y el amor, y, y en eso pueden ser dos padres, pueden ser dos madres los que les entreguen cariño y amor a un niño o a una niña, digamos. Entonces, eh, sí, creo que lo primordial o lo ideal podría ser que sea que una familia o los ejemplos que tengan hijos sea hombre y mujer,
pero me parece que discriminar simplemente por eso y dejar a niños, por ejemplo, en situación de cename o en situaciones de vulneración de sus derechos, simplemente porque a nuestro parecer él tiene que ser criado por un hombre y una mujer, creo que también es un poco erróneo, o sea, a mi parecer, porque al final lo que uno debería velar es por el interés del niño, y si el niño puede estar en una mejor situación estando en una casa donde hay dos padres que se quieren y que les transmiten amor y les transmiten cariño y se preocupan de esa persona y de su bienestar, es mucho mejor a que simplemente esté en el cename porque no hay un papá y una mamá que los pueda tener. Sí. Ahora, fíjate que a propósito de eso se me ocurre otra cosa, que resulta que de repente un matrimonio entre un hombre y una mujer, matrimonio heterosexual, tienen un hijo que tiene inclinaciones homosexuales. Y los padres rechazan esa situación. Pregunta, en un matrimonio homosexual, si el niño tiene inclinaciones heterosexuales, ¿va a ser rechazado por los padres? Es que no Entonces te debería fijas ser, que, porque no, porque es que yo creo que no, porque ahí lo que uno tiende a pensar es que hay que avanzar al final hacia ser respetuosos con el proyecto de vida que tenga cada uno. Eh, eso es lo fundamental, claro. y ahí, claro, cuando el padre rechaza a su hijo porque es homosexual o una madre rechaza a su hijo porque es homosexual, lo que está pasando ahí es que al final ese padre no está respetando el proyecto de vida de su hijo. Entonces, claro, podría pasar lo que señalas tú, que dos padres homosexuales rechacen a su hijo por ser heterosexual. Yo lo veo poco probable, pero en cualquier caso sería igual de condenable que en el Claro. caso de padres que rechazan a su hijo por ser homosexual, porque al final en el fondo lo que está pasando es que no ven a su hijo con la dignidad que deberían verlo, que al final es una persona que es digna de seguir su proyecto de vida mientras no afecte la vida de los demás. Entonces, yo creo Mm. que al final en el fondo es eso, es ser respetuosos con las decisiones que toman cada uno. Claro, respetar la condición y la dignidad de la persona de poder elegir. Ahora, también tiene que ver una cosa curiosa, que en el matrimonio, el acuerdo de vivienda, el AVE, digamos, el acuerdo de vida en común, tenía un porcentaje más alto de parejas heterosexuales que homosexuales. Pareciera ser, digamos, de que el AVE es como entre constituir pareja y matrimonio, que el AVE es como más, no significa contigo para siempre, sino que Claro, es dejemos las que yo creo que cosas económicas es, claras. ese es un fenómeno, yo creo que generacional, Enrique, porque los jóvenes en general tienden a buscar menos responsabilidad, los jóvenes de hoy, a Así, responsabilizarse menos, a hacerse cargo menos de cosas. Entonces, también somos en general mucho más preocupados de la hora, de la experiencia, más que de este largo plazo y de preocuparse. Eh, y entonces probablemente ven con mucho más resquemor el matrimonio, más a estos proyectos que se ven pensados como algo para toda la vida, y prefieren comprometerse, no sé si a corto plazo, pero sí pensando en que estas cosas pueden terminar. Hay que ser, o sea, en general el matrimonio también está muy vinculado a la Iglesia Católica o a la religión, y hay que también ver que los números respecto a la religión en los jóvenes, o sea, cada vez son menos jóvenes los que están vinculados a la religión. Entonces probablemente ellos ya ven el matrimonio o este pacto de unión civil como como algo también mucho más formal desde el punto de vista legal. Entonces, probablemente también pueden haber cosas así. Al ahora, final, a mí me da la sensación que el matrimonio homosexual y la búsqueda por parte de grupos minoritarios lo hacen más por un tema de querer alcanzar esta igualdad de derechos y ser reconocidos como igual a otro en dignidad, más que una cuestión de querer casarse porque están pensando para toda la vida. Esa es la impresión que a mí me da, porque generacionalmente da la sensación que la gente cada vez se compromete menos. sí, yo creo que la palabra clave que tú has incorporado a la conversación es el compromiso. Entonces, claro, como tú dices, los jóvenes requieren mucho más vivir experiencia, eso es lo que más valoran en este momento. Los matrimonios se producen más tarde, las mujeres se están casando después de los 30 años,
Antes se casaban, ya cuando estaba llegando a los 30, ya pensó que le había dejado el tren, digamos, le había dejado el carro, digamos. Pero, como se decía antes, pero no, pues ahora se casan después de los 30, pero también la naturaleza tiene sus ciclos normales, y la mujer los embarazos después de los 40 años son más riesgosos. Los padres tampoco tienen la misma energía que tenían a los veintitantos para poder, uno como abuelo sabe lo que puede cansar un nieto, ¿no es cierto? Entonces, claro, y atender a todos los niños y mudarlos y levantarse en la noche y todo ese cuento significa una capacidad física especial. Entonces, no se puede tener los niños a cualquier edad. Ahora, el hecho de que existiera un matrimonio para toda la vida, bueno, tenemos el ejemplo de que existen muchos casos de nulidades, de separaciones, y también existe, lamentablemente, una cosa que es muy perjudicial para los niños, que es tan anormal, digamos, como los hogares monoparentales. Las mujeres jefas de hogar que en el fondo la imagen paterna tampoco existe ahí porque se fue muy temprano, digamos. O al revés ocurre cuando, quizás en menor proporción, cuando la mujer se va también. Entonces el compromiso pareciera ser una cosa más relevante o más definitoria que el tema si es heterosexual u homosexual la pareja. Porque estos mismos problemas que han existido en las parejas heterosexuales de hogares monoparentales, de que los padres o la madre no está, o, lo mismo puede ocurrir en un matrimonio homosexual, o en un, claro, matrimonio igualitario, como le llaman ahora. Sin duda, y yo creo que ese es el tema, porque al final, mira, si quisiéramos ocupar el argumento que han ocupado muchos, como, no, que si es que los niños son cuidados por homosexuales, se van a generar más degenerados, que es algo que uno ha escuchado, digamos. Eh, pero si uno empieza a ver a los psicópatas mundiales, la mayoría viene no viene de ser criado por homosexuales, vienen de matrimonios entre un hombre y una mujer, o de familias donde están compuestas por un hombre y una mujer. Entonces, el punto al final es, bueno, lo primero es que tú mismo lo dices, o sea, al final el matrimonio probablemente al principio se hacía para toda la vida y era así, hoy ya existe el divorcio y han ido generándose mutación y cambio, o sea, nos muestra que las instituciones van cambiando en principio, pero además que los mismos problemas que se dan que se podrían dar potencialmente en una relación homoparental en el matrimonio igualitario se dan en las relaciones heterosexuales. Entonces, al final, el problema no es decir, ellos son homosexuales y no pueden criar un hijo, ellos son heterosexuales y por lo tanto están per se listos para poder tener un hijo y criarlo, porque al final los problemas que vemos se pueden dar en cualquiera de los dos ámbitos. Por eso yo creo que lo importante es el compromiso y el amor que se pone en la relación y en el cuidado del niño o la niña, digamos. Entonces, yo creo que eso al final es lo que muchas veces se deja de lado por la visión que se puede tener, que puede ser correcta e incorrecta, pero se deja muchas veces el interés del niño o la preocupación por el bienestar del niño por, porque se ponen otras cosas como más relevantes. Sí, además que existe en la formación de los hijos que están dentro del matrimonio, los que están fuera del matrimonio, los que son del matrimonio de la otra persona, lo que existe a la larga, y de repente hay niños que son adoptados, y claro, y no tienen, digamos, ahora, hay otro tema que daría por una discusión más larga, por ejemplo, porque si hay un matrimonio homosexual, que tienen en un banco de espermios, se consiguen, qué sé yo, y con arriendo de útero, ya, pues conforme, tienen un hijo que genéticamente no tiene ningún rasgo de sus padres o madres. Y hemos visto varias películas e historias, digamos, de esas personas que dicen, bueno, pero ¿quién sería efectivamente mi verdadero padre? Entonces, ¿dónde están los rasgos que yo tengo de mi piel, mi voz, mi estatura, qué sé yo? Entonces, de repente ahí se produce también, cuando se rompe, para mi gusto, desde mi particular punto de vista, la cadena natural, digamos, estas soluciones artificiales, a la larga generan también algunos otros problemas que todavía no hemos llegado a dimensionar.
Porque yo insisto que el tema de las uniones ¿cómo se llama? Homosexuales son todavía una minoría. Yo creo que es una minoría activa, que la vemos mucho en los diarios, en la televisión, pero es una minoría todavía. Sí, claro, y yo creo que van a seguir siéndolo. O sea, al final la condición natural del ser humano es otra, pero el punto es que son personas igual que nosotros y por Claro, tanto hay que tratarlos con el respeto y con la dignidad que corresponde. Y yo creo que eso significa, por tanto, que las instituciones que se han ido generando y que son patrimonio de todos, o sea, de la humanidad, se vea esas instituciones con el respeto y la dignidad que corresponde a estas personas, digamos. Entonces, por eso yo en general celebro que desde el Estado, por lo menos, que es donde por lo menos yo pongo la discusión, porque lo que te comentaba también, o sea, en términos de iglesia católica o la iglesia evangélica o cualquier iglesia que decida, ellos no tienen por qué en ese sentido hacerse cargo de este matrimonio homosexual porque ellos tendrán sus principios y es una cuestión privada, digamos. Pero desde el Estado, desde el hecho de que al final el Estado tiene como obligación de la igualdad ante la ley y el respeto y el cuidado de la dignidad de las personas, me parece que lo mínimo que pueden hacer es que desde las instituciones que desde ahí emanen sean respetuosas con las personas, en el independiente de fondo su concordamos condición. que la promulgación de esta ley es un deber de respeto hacia las minorías. Exactamente, porque las personas al final somos ciudadanos independientes de nuestra condición de género, condición sexual, condición económica. O sea, en Claro. principio lo que nosotros deberíamos aspirar es que el Estado no haga diferencias en las personas por su condición sexual o económica, o sea, así como de repente se reclama que a los ricos, no sé, pues le hacen clases de ética cuando cometen un delito o tienen tratos especiales judicialmente. ¿Por qué estaríamos de acuerdo con que haya discriminación porque una persona es homosexual y la otra no? Entonces, en el fondo, al final lo que uno aspira es que las sociedades seamos más igualitarias en ese sentido, en que el Estado sea respetuoso con nuestras decisiones y nuestros proyectos de vida, siempre que obviamente estos proyectos no afecten al resto. Exacto. Igualdad en derechos y en deberes. Oye, Exactamente. oye, fíjate que antes de que cerremos el programa, porque el tiempo se escapa y parece que es más veloz que lo que nosotros pudiéramos alcanzar, yo quería compartirle a nuestros auditores una buena noticia para el cierre. El turismo, la industria sin chimeneas, trae una muy buena nueva para los emprendedores, en particular para los operadores turísticos. Se creó Parque País, un fondo de capital de riesgo dirigido al turismo sustentable. Con 2/3 de aporte de Corfo y 1/3 de capitales privados, dicho fondo dispone hoy de 16 millones de dólares para apoyar iniciativas de servicios turísticos sustentables. Por ejemplo, turismo de ruta, de aventura y de naturaleza, soluciones tecnológicas aplicadas al viaje o pequeñas viviendas ecológicas, bicicletas eléctricas, etc. Un mundo de posibilidades para el turismo sustentable en la región de Valparaíso. Cosas que hacer en el Cerro La Campana, en la isla Juan Fernández, veranadas en la cordillera, en fin. El desafío está en postular, así que invitamos a todos los creativos de la región de Valparaíso que comiencen a postular. Los aportes van entre $200.000 y $1.000.000. Así que a lo mejor la Fundación para el Progreso tiene algo que decir en este proyecto de Parque País. Puede ser, pues vamos a ver, vamos a aportar $1.000.000. Eso, ok. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves con Pilar presente. Excelente, Enrique, que estés muy bien. Buena semana para ti y para el resto de auditores que nos están escuchando hasta ahora. Igual, pues, y nos veremos el próximo jueves. Ahí vamos a estar conversando de lo que va a pasar en 3 días después, A pasos de las elecciones, sí. a paso de la elección. Bueno, que estés muy bien, un abrazo a la distancia Igual, Enrique, que esté muy bien. Chao, y chao. mucho cariño a los auditores.